Entonces, ahí he terminado esta etapa de requisición de personal. El proceso y el producto. ¿Se dan cuenta? Reclutamiento interno. Ya, ahí ustedes tienen que definir el procedimiento, ¿no es cierto? Por eso voy a poner de nuevo la diapositiva de marcarles de 20 pasos para que les sirva de guía, ¿ya? Entonces hay algunos que van a poner de pronto evaluar candidaturas internas, ¿no es cierto? Luego hacer el proceso de reclutamiento mixto, y ahí a ustedes tienen que elegir, ¿ya? Ustedes tienen que elegir, les había dicho, digamos, para gerentes, para jefes y para laterales. De ahí, el tipo de reclutamiento o los métodos de reclutamiento a utilizar aquí van a ser distintos en cada tipo de trabajador que voy a reclutar. Ahora, si no quieres utilizar ese término, pon los que tienen habilidades específicas y los que tienen habilidades genéricas. Si no quieres utilizar, tú puedes clasificarlo como tú quieres, ¿listo? Pero tienes que diferenciar, porque hemos dicho, la forma de reclutamiento no puede ser igual para todos los trabajadores, ¿listo? Ya hemos visto qué tipos de reclutamiento hay, entonces tú vas a elegir cuáles para cada tipo de puesto, ya sea que lo dividas así o lo dividas así. Y eso va acá, ¿no es cierto? En reclutamiento, ¿listo? Ahí básicamente es proceso, no hay productos ahí. No hay proceso. Preselección, ¿no es cierto? Ahí lo que tú estableces es, ¿qué voy a evaluar? Solamente hago una evaluación, la evaluación en base al cumplimiento de la experiencia y la formación y capacitaciones requeridas para el puesto. Eso hago normalmente en preselección. En selección igual tienen que utilizar distinto, ¿no es cierto? Aquí habíamos dicho normalmente se utiliza Assessment Center, acá de repente solamente una entrevista, ¿no es cierto? De repente selección, voy a poner acá Assessment Center, ¿no es cierto? Acá también Assessment Center y acá solamente entrevista. De repente acá voy a poner evaluación de conocimientos. Acá no es necesario hacer una evaluación de conocimientos, ¿no es cierto? Acá de repente un inventario de acá un inventario de personalidad y de repente un examen psicométrico, ¿no? Entonces yo voy eligiendo para cada tipo, ¿no es cierto?, grupo ocupacional, los procesos de selección que voy a repetir. ¿Listo? Por eso es que va a ser distinto la forma en que yo atraigo a un gerente, que lo preselecciono y lo selecciono, que a un gerente. ¿Por qué? Porque el costo es distinto. Hemos dicho el Assessment Center es caro. No voy a hacer el Assessment Center acá, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes, eso es lo que ustedes tienen que definir acá, en esto aquí. Es el trabajo grupal, ¿ya? Entonces, para eso hemos repasado todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una idea más clara de las posibilidades que pueden elegir. Presentación de postulantes aptos al jefe inmediato. Ahí tenemos que decir, siempre van a ser 3, siempre van a ser 2 como mínimo, ¿no es cierto? Ahí ya. La presentación de un informe del proceso de selección del jefe de recursos humanos al jefe de línea, ¿listo? Que consta de al menos 2 postulantes aptos. ¿Listo? En caso de no existir, se pedirá que una reevaluación al jefe del perfil. Examen médico ocupacional. Ahí tienen que poner solo para los puestos que se requieren, no para todos los puestos que se requiere examen médico ocupacional, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento normalmente? Se elabora la trama, se envía a la clínica, regresa el informe, el anexo, ¿no es cierto? Y lo revisa ¿quién? El médico ocupacional. Y él te hace un informe. ¿Listo? Ese es el proceso. ¿Listo? Y la inducción, que también es un proceso. Y lo que quiero básicamente que me digas en la inducción es cuándo va a ser, quiénes lo van a hacer, ¿no es cierto? Y qué va a contener.
Entonces yo les traigo ahí por ejemplo, una inducción. Hemos dicho, para hacer las etapas de tu proceso de selección, tú tienes que ver tu presupuesto. Tienes que ver qué puestos son los que vas a pedir. Ahora, ¿con qué frecuencia pides? O hay los índices de rotación, ¿cierto? Tienes que ver muchas cosas. Entonces, en sí la inducción son etapas. Normalmente la inducción genérica consta de la primera etapa en la que das los aspectos básicos y generales de la empresa. ¿Están a cargo de quién? Normalmente es la bienvenida y los aspectos generales que es por el mismo gerente, que también a veces no puede ir y va al jefe de recursos humanos, ¿no es cierto? Y si no, el asistente de recursos humanos, si no, el asistente social. ¿Listo? Luego van los aspectos de seguridad social, que también lo da, ahí sí o sí, la encargada del bienestar del personal, o el encargado del bienestar del personal. Los aspectos de seguridad ocupacional, que los da el ingeniero de seguridad o el supervisor de seguridad, ¿no es cierto? Los beneficios que tienen, económicos me refiero, o sea, cómo se paga, cómo se calculan las remuneraciones, que eso les da el encargado. Toda esa información es bueno darlas en el proceso de inducción. ¿Por qué? Porque te evitas de que a cada rato vengan los trabajadores a preguntarte ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es el otro? ¿No es cierto? Y más o menos tienes que iniciar con una motivación inicial. Siempre, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, puedes usar la historia de Pepe. Y le comienzas a leer esto. Pepe era el tipo de persona que te encantaría ser. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía, mejor, imposible. Había cambiado de trabajo y varios de sus colaboradores le habían seguido en todos sus cambios. La razón de que le siguieran era su actitud, era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pepe estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Un día fui a buscar a Pepe y le pregunté, no entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Pepe respondió, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Pepe, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen o de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo señalarle el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté. Sí, sí lo es, dijo Pepe. Todo en la vida es acerca de elecciones, cuando quitas todo lo demás. Cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vives la vida. Reflexioné en lo que Pepe me dijo. Por cuestiones de residencia perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Pepe. Cuando tenía que hacer una elección en la vida, en vez de reaccionar contra ella, varios años más tarde me enteré que Pepe hizo algo que nunca debe hacer en un negocio. Dejó la puerta de atrás abierta y una mañana fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Pepe fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Pepe fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Pepe 6 meses después del accidente y cuando pregunté cómo estaba, me respondió, mejor imposible. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto, contestó, cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía 2 opciones, podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Pepe continuó, los médicos fueron geniales, no dejaron de decirme que iba a estar bien, pero cuando me llevaron al quirófano, vi las expresiones en las caras de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, es hombre humano. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Qué hiciste?, pregunté. Pepe me dijo, bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité, sí, a las balas. Mientras reían les dije, estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto.
Pepe vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la lección de vivir plenamente. La actitud finalmente lo es todo. Al final, la decisión de cómo eres, cómo te ves, cómo te sientes, cómo vives, es tuya. Ahora tienes dos elecciones, ¿no es cierto? Ser como Pepe o no. ¿Listo? Entonces empiezas con algo motivacional, algo que rompe el hielo, algo que lo saque, porque de todas maneras la inducción es una etapa un poquito, tienes un poquito de nervios también, primera impresión, entonces tienes algo que sacarlos, ¿no es cierto? Les pones así unas diapositivas, un video, y luego empiezas ya con, esa es una inducción pequeñita, corta, ¿no es cierto? Siempre va a haber un proceso de bienvenida, ¿no es cierto? Le dicen bienvenidos, este es tu hogar, ¿no es cierto? Ahora formas parte de este equipo, de este hogar, ¿no es cierto? La bienvenida por parte del encargado, como es el administrador, el gerente, el jefe de recursos humanos. Explicas quiénes somos, o sea, cuál es la misión de la empresa, o la razón de ser de la empresa, ¿no es cierto? Dónde se ubica, dónde nos puedes ubicar, ¿no es cierto? En redes, ¿no? Físicamente, si es que hay otras direcciones, otros locales. Les explicas brevemente la misión, la visión, las políticas, ¿no es cierto? Cuáles son los valores que se persiguen en la empresa, los servicios y procesos que tú, o productos, que en algunos casos es qué da la empresa, ¿no es cierto? Cuál es su razón de ser, qué produce o qué servicios otorga o presta. ¿Cuáles son los objetivos a largo, mediano, corto plazo, los objetivos del área? El organigrama en la empresa, y tienes que hacer un organigrama con fotos, ¿no es cierto? Porque a veces pasa por el gerente y dicen, no, ese chico no me saludó. Pero ese organigrama ya le dicen su gerente porque sepa quién es, ¿no es cierto? Porque a veces hay ese tema de egos, y para evitar, mejor les explicas con fotitos, ¿ya? Fotos de los ambientes, ¿no es cierto? Aquí queda la cafetería, cuando quieres sacar copias te vas acá, todo, para que no pierda tiempo decir, porque a veces les da vergüenza decir, ¿y dónde queda? ¿No es cierto? Y se pasean por todo, y si es una empresa grande, imagínate, se van a un local y todo, y al último se dan cuenta que quedaba en el mismo ambiente, ¿ya? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cuáles son los derechos como trabajador que tienes? ¿No es cierto? Los derechos por ley, ¿no es cierto? Porque ahí los regímenes laborales a veces son distintos, ¿no es cierto? Luego tienes que dar a entender cuáles son los beneficios que como empresa das en forma adicional. Esos son los beneficios. Esto es lo que das en forma adicional. ¿No? Ahora, ¿cuáles son las actividades durante el año? ¿No es cierto? Que nos vamos por el Día de la Madre, el Día del Padre, fiestas patrias, Día de la Primavera, Cena de Navidad, actividades de proyección social. ¿Cuáles son las remuneraciones que ustedes otorgan como empresa? Las condiciones de trabajo, hora de entrada, hora de salida, qué está prohibido. Hay una especie de síntesis del RIT, ¿ya? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Y ahí va alguien especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la política de seguridad? ¿Cuál es el plan de seguridad? ¿Quiénes son los componentes del comité de seguridad? Que es una charla de 2 horas. O sea, esta es una versión resumida, ¿ya? Esta es una versión muy resumida porque, por ejemplo, la bienvenida puede tomarse entre la misión, visión, historia, ¿no es cierto? Puede tomarse por ejemplo 1 hora. Y eso es lo que ustedes tienen que poner. Bienvenida. ¿Quién lo va a hacer? Anótenlo porque es lo que tienen que llenar. ¿Qué van a hacer? El detalle y cuánto tiempo se demora. Ese es un programa de inducción. Entonces empiezas con bienvenida, responsable, gerente. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. La segunda etapa, ¿no es cierto? La comunicación de los datos esenciales de la empresa. ¿Quién lo hace? Igual, el gerente. ¿Cuánto tiempo se demora? 1 hora. Y ahí pones el contenido, ¿no es cierto? Misión, objetivos. No pones todo, solamente como es programa, pones el contenido. Misión, objetivos, coma, principales clientes, coma, cuáles son los productos, todo lo que tú consideres que debe ir. ¿Listo? Valores. La otra etapa es de estructura orgánica y ambientes, ¿no es cierto? Digamos, en mi caso es otra etapa. Luego va una etapa de derechos y beneficios socioeconómicos, que eso en mi caso lo pongo a cargo de la persona encargada de bienestar de personal y dura aproximadamente 2 horas. Porque no lo he puesto acá, pero acá se pone inclusive los temas de la EPS,
los temas del seguro, la latencia, cómo se entregan los SIC, cómo se entregan los descansos médicos, cuál es el plazo, o sea, todo lo relacionado a temas de bienestar ocupacional. ¿Listo? Luego, el tema de remuneraciones y beneficios socioeconómicos también sería otra etapa donde hay detalles de la periodicidad del pago, cómo es que eligen dónde van a pagar, los trabajadores tienen que elegir la entidad donde van a pagar sus remuneraciones, ¿no es cierto? Y luego vienen las condiciones de trabajo, que es, entre paréntesis, también el ritmo, ¿ya? Ahí también yo le echo 1 hora y ahí debe ser el jefe de recursos humanos. Temas de seguridad y salud en el trabajo, ahí va política de seguridad en el trabajo, ahí va el plan de seguridad en el trabajo, los reportes, cómo se llenan los reportes, más utilizados por los trabajadores, quiénes conforman el comité, ¿no es cierto? El proceso de investigación de accidente, ¿a cargo de quién? Del supervisor de seguridad de salud. Y bueno, en los casos de que la empresa haga responsabilidad social, tienes que poner responsabilidad social, que lo hace el encargado de a veces de, ¿cómo se llama? Relaciones comunitarias, a veces también es el que explica esos temas. Listo, tú puedes agregar algunas otras etapas que consideres. Y con eso has terminado este ejercicio que dice el proceso de selección. Reúnanse en los grupos, ¿ya? Para que trabajen uno solo por grupo, ¿ya? Y con eso ya tendría, esa es la actividad 4, si no me equivoco. 3. Listo, ya. Únanse en grupos y trabajen eso, por favor. ¿Les parece bien? 20 minutos. Y ahora estamos trabajando en la actividad 3. Todas las actividades se realizan en el mismo grupo, ¿ya? Con el mismo grupo, los mismos integrantes, bueno, ustedes ponen la actividad que piensan trabajar. Entonces, primero voy a definir si voy a hacerlo interno, externo o mixto. Ya está. Luego tengo que definir qué fuentes voy a utilizar para cada tipo de puesto, ¿no es cierto? Si va a ser puesto de habilidades específicas o puesto de habilidades genéricas, o si lo voy a dividir. Ustedes tienen que dividirlo primero. ¿Cómo vamos a dividir nuestro proceso de selección? Vamos a dividir los puestos de habilidades específicas y puestos de habilidades genéricas. Y la otra división sería puestos gerenciales, puestos de mando medio o especialistas, ¿no? Y puestos de operarios. ¿Listo? Entonces, para cada uno, para cada tipo, ya sea que yo elija esta clasificación o esta, debo elegir las fuentes de reclutamiento. ¿Listo? Esa es la primera etapa. Entonces les voy a dejar con esta figura para que ustedes puedan trabajar en base a esto en reclutamiento. Ya aquí tienen las opciones. A ver, para repasar un poquito con todas y todos acá un ratito, por favor. El proceso de requerimiento, requisición de personal, ya lo hemos explicado y queda claro, ¿no es cierto? Yo he explicado un ejemplo. ¿Recuerdan? Primero era el jefe de recursos humanos el jefe de línea llena la solicitud. El gerente de la prueba pasa a recursos humanos con el perfil y las observaciones que hayan al perfil. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ustedes pueden poner más o quitar. No es una fórmula mágica, les he dicho. La idea es de que ustedes aprendan a organizar cada uno su proceso. En el proceso de reclutamiento tienen que establecer dos cosas: la fuente y los métodos que vayan a utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué reclutamiento van a utilizar? Interno, externo, mixto. Y además de eso tienen que establecer cuáles son para cada nivel el que van a utilizar. Entonces acá, por ejemplo, para puestos gerenciales, externo. Para puestos mando medio, mixto. Para puestos operativos, externo. Ahora, para cada uno tienes que establecer qué fuentes, ¿no es cierto? Y acá tienen, para poder seguir, dice redes sociales, portales de empleo. Acá, por ejemplo, yo podría poner si es grande, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Qué más? De pronto pedir apoyo a una agencia de colocación. Porque ahí tienen sus hojitas. ¿Listo? En la página 2 y 3 están
Más o menos lo que podríamos utilizar. ¿Listo? Ahí mismo dice, agencias de reclutamiento especializados, headhunters. Ahí te dice en la página 4, cómo reclutar gerentes y ejecutivos de mandos medios para tu empresa. Si lees la teoría te dice, ellos te proponen agencias o headhunters. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo te pongo? Para mandos medios, ahí de pronto sí podría poner en una página de empleo. Y las redes, ¿no es cierto? 2.0, el LinkedIn. Y para operarios, también podría utilizar redes y bolsa de empleo. Ahí sí aplica muy bien las bolsas de empleo. Inclusive algunos, cuando ya hay personas que ni van a revisar en internet, pues anuncios. ¿Listo? Todavía. Entonces, si te das cuenta, yo estoy estableciendo para cada grupo ocupacional o la división, la clasificación que yo haya tenido en mi empresa, estoy eligiendo la fuente y el método. Tipo, fuente. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Con eso ya está claro, ¿no es cierto? Si el perfil es de un mando medio, lo voy a mandar a la página de empleo y a redes. No necesito ahí mucho que me explique mucho, ¿no es cierto? Lógico. Si es para un operario, el perfil es de un operario, pues de frente lo mando a la bolsa de empleo y a los anuncios. Y lo publico en las redes, en la página web. ¿Listo? Esa es la idea. En la preselección vas a poner básicamente el proceso de tamizar, ¿no es cierto? Excluir a los candidatos no aptos. ¿Listo? Podría decir. Entonces, lo que tienes que ahí determinar es, como procedimiento podrías poner primero, determinar los requisitos excluyentes y no excluyentes. ¿Sí? Sería, digamos, el primero. La segunda parte sería comparar los perfiles de puesto o de versus los de los postulantes. ¿Listo? Y el producto acá es una lista de solamente los postulantes aptos. Es decir, aquellos que tienen la experiencia requerida en el perfil, los estudios requeridos en el perfil y la capacitación requerida en el perfil. Y con eso concluye la etapa de preselección. O sea, entraron 50 y solamente terminan de pronto 10 postulantes aptos. ¿Listo? Pero ya los has... Sí, claro, los has seleccionado, los has segregado en no aptos, los que podrían ser y los que sí. Definitivamente sí, definitivamente no y los más. ¿Listo? Entonces, esa lista de candidatos con esa calificación es el producto de tu etapa de preselección. ¿Listo? Entonces ya hemos visto, ya les he comentado ahorita verbalmente cuál sería más o menos el procedimiento aquí y cuál es el producto aquí. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento? En resumen, comparar el perfil requerido versus el perfil del postulante. Ese es el resumen, ustedes ya lo detallan muy bonito, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el producto en esta etapa? La lista, ¿no es cierto? Con la calificación de los postulantes. Vamos. 5 minutos para eso. Les voy a ayudar a hacer la siguiente etapa, ¿ya? Es el punto que dice selección, dice, dependiendo de cada grupo ocupacional, nuestros objetivos siguen. ¿No es cierto? Ahora ya vamos a ver la etapa de selección, el proceso. Acá ustedes tienen que elegir para cada nivel qué van a hacer. Yo les había puesto aquí como ejemplo, acá utilizar Ascendent Center. ¿Qué más era? Una entrevista, ¿qué más?
Inventario de personalidad. Ustedes aquí eligen igual lo que ustedes requieran, ¿no es cierto? Para los mandos medios, de repente ya no la asistencia, pero sí de pronto una entrevista y de repente una evaluación psicológica. ¿Listo? Para los operarios, ahí de repente también entrevistas sí o sí y la evaluación psicológica. ¿Listo? Listo, terminen, pásenlo rápido para avanzar. Ustedes elijan algo. Ahora, si tu empresa es chiquita, no tienes mucho presupuesto, nada, selección. Tienes que ver muchas cosas. Tienes que ver capacidad económica. También tienes que fijarte cuánto tiempo te dan desde el requerimiento hasta que debes poner el trabajador en la empresa. Si te dan 3 días o 4 días o 5 días, no pongas acá una serie de etapas, ¿no? Tiene que ser ajustado a tu realidad. ¿Listo? Claro, es suficiente con una entrevista, a veces, para el puesto. ¿Ya? ¿Listos? Para eso les doy 2 minutos nada más. Tenemos que hacer algo. Para poder ayudarse ahí tienen la página 12, ahí dice pruebas de conocimiento, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad y otras pruebas, ¿ya? Para que puedan ayudarse. Sí. Sí, de los 3, porque es distinto. Ahora, si los 3 es igual, pones entrevista. Depende de ya. Por eso yo les dije, es igual o va a ser igual el proceso de elección de gerencia y de no siempre, ¿no es cierto? No siempre. O sea, a veces hay criterios, hay más criterios para evaluar acá. ¿Por qué? Porque el margen de que te equivoques en una selección de un gerente va a ser mayor a que te equivoques en otra. Pero en todo caso, omites todo este proceso. Solamente haces demandos medios y operas. Por eso tú le haces el proceso de selección, yo les he dicho, ustedes determinan cómo es el proceso de selección. Nadie más puede dar la fórmula mágica. Listo, como ya han terminado, vamos a pasar a la siguiente etapa. Bien, presentación de postulantes aptos, dice. ¿Qué es lo que hacemos en la presentación de postulantes aptos al jefe inmediato? Propuesta del proceso. El jefe de recursos humanos ¿sí? Emite un informe. ¿Sí? Emite un informe al jefe de línea presentando a los mínimamente a 2 postulantes aptos. ¿Sí? Con un máximo de 4, ¿no? Con sus respectivos puntajes de las etapas anteriores. ¿Listo? Y listo. Ahí está, facilito. Ese es el procedimiento. ¿Cuál es el producto aquí? El informe. ¿El proceso cuál es? Que el jefe de recursos humanos lo haga y las características que tú estás poniendo. Que sea al menos 2 propuestas, máximo 4. ¿Y cuánto tiempo tienes también para votar? ¿Ya? En cada proceso procuren poner cuánto tiempo dura, porque nos vamos a dar cuenta ahorita cuánto dura después todo tu proceso de selección. ¿Ya? Ve poniendo también a medida que vas avanzando cuánto te vas a poner en cada proceso.
En el interno puede ahí. Pero al menos tú tienes que ser una entonces eso te ayuda a trabajar ordenado. Listo, para el examen médico ocupacional, la sugerencia es mi sugerencia. Primero, ahí falta el proceso de elección del jefe inmediato, ¿ya? Ahí tienen que poner, el jefe inmediato elabora las entrevistas que considere, o las pruebas que considere necesarias, y hace un informe de recursos humanos diciendo, para mí, este es el primer puesto, este es el segundo y este es el tercero. Porque él también tiene que evaluar, no tiene que decirte me quedo con este. Tiene que decirle también cuál es el primero, segundo y tercer puesto. ¿Por qué? Porque después de eso, ¿qué viene? La negociación. Vayan escribiéndolo, negociación. Y en la negociación, si fracasa con el primer lugar, te pasas al segundo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, después de presentación de postulantes aptos, ahí va el proceso de elección del jefe de línea. ¿Listo? Y ahí concluye con la negociación de la remuneración. ¿Listo? Ya. Examen médico ocupacional. ¿Qué va ahí? El área de recursos humanos emite un correo a la clínica. Primero. Ya les estoy dictando para que ustedes lo tomen como referencia. Mande un correo a la clínica. Luego, ¿qué pasa? La clínica envía en un sobre cerrado el examen médico ocupacional, el EMO, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasa? El médico ocupacional de la empresa elabora un informe. ¿Listo? Ya saben que si ahí sale mal, retrocedes hasta la etapa de negociación con el segundo lugar. ¿Listo? Si quieres tú lo pones ahí en caso de que el primer lugar quede, ¿no es cierto?, como no apto en el examen médico ocupacional, se regresa a la etapa de negociación con el segundo puesto. Listo. Inducción. La inducción ya no es muy complicado, así que ustedes ya lo culminan. Aparte que yo les voy a dar el formato de las diapositivas que he mandado para ustedes. ¿Listo? Ahí es uno para el grupo. ¿Ya? Les van a mandar la información, toda la que estamos trabajando, se las van a enviar. Si es que no se la han subido ya a la nube, revísenlo. Todos tienen cronogramas. Son muy chiquitas las letras. Acuérdense, para hacer gestión por competencias, ¿qué tenemos que hacer? Perfil por competencias. ¿Listo? Ya, entonces de todas maneras se les van a subir eso a la nube. Ese es un modelo, luego lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean, ¿ya? Lo vamos a poder revisar ahí. Lupa.
Es la carpeta que dice modelo de perfiles, perdón, el archivo que dice modelo de perfiles. Lo voy a poner más grande para que ustedes puedan leer. Ya mira, es un Excel en el que trabajas gestión por competencias. A ver, chequenlo, que está bien interesante. Ahí está la ficha del postulante, le das clic y te aparece la ficha del postulante. Y ahí tú vas comparando, ¿no es cierto? Automáticamente te jala para esa plaza, o sea, para la plaza que quieres, el nivel requerido y tú le pones acá el nivel obtenido. Y comparas. ¿Listo? Y ahí determinas dónde supera, dónde está igual, dónde tiene brechas. Ahí está el gráfico, ¿no es cierto? Esto es lo requerido, las competencias requeridas y las que tiene el postulante. Entonces tú solamente llenas, vamos a ver, ¿ya? Y lo voy a poner acá, digamos, los niveles, digamos que todo tiene... Y ahí está la comparación. ¿Listo? Ahí tiene el requerido versus el obtenido por el postulante. ¿Sí? Tiene la presentación donde está la misión, objetivo de la empresa, la política, y acá tienen el glosario de competencias. ¿Se acuerdan que había la definición por competencias? Listo. Esta empresa ya trabaja con 61 competencias. Ahora, también tiene diccionario de competencias, porque tiene la competencia, la definición y los niveles. Y también tiene diccionario de conductas. No, solamente eso es una... Eso lo he sacado para el trabajo, pero ahorita vamos. La idea es que tengan una idea de cómo... Este es el diccionario de conductas, ¿no es cierto? Esto se utiliza en la evaluación de desempeño. Si la competencia es adaptabilidad al cambio, ¿no es cierto? ¿Tú qué conducta esperas? Entonces, esto te sirve de guía para la evaluación. Dices, tiene una amplia visión del mercado y del negocio. Tal. Si tiene esta conducta, tendrá un puntaje en ese nivel. Pero si su conducta es promueve la adaptabilidad al cambio entre los colaboradores y le brinda coaching, etc. Este es en el grado A. ¿Qué pasa si el trabajador tiene en el grado más bajo? Si yo observo que el trabajador tiene estas conductas, comprende rápidamente las nuevas necesidades que generan internamente a medida que sus superiores le informan sobre los cambios o situación de contexto. Tiene adecuado criterio y sentido común como para aplicar las normas y políticas pertinentes según cada situación, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer, cuando hago evaluación de desempeño, veo las conductas que tiene y las ubico en el grado que corresponde. ¿Listo? Para hacer la evaluación de desempeño. Vamos a trabajar evaluación de desempeño, pero es más o menos cómo se utiliza. ¿Qué más tiene este Excel? Diccionario de preguntas. Cuando haces cuando haces la selección en la entrevista, cuando hagas la selección por competencias, si lo que quieres saber si tiene adaptabilidad al cambio, le haces estas preguntas. Cuénteme alguna de las situaciones frente a la que haya tenido que responder de inmediato. Bueno, no, creo que es más texto. O sea, es más sencillo porque ya hasta tienes las preguntas. Cuando tú trabajas así, ya tienes las preguntas para ir a la entrevista. Ya no estás pensando qué voy a preguntar, ¿no es cierto? Y estás buscando en internet, en este puesto que pregunto. Simplemente sacas de acá tus preguntas y estas preguntas son bien trancas, amigo. Primero estableces rapport en la selección, en la entrevista. Primero le dices algo no interesante, tal conversación, rompes el hielo, establecer rapport. Después de que rompes el hielo, le dices, bueno, entra en contexto preguntándole
cuáles son las labores que hacía en sus otros trabajos, para que te converse un poco el contexto del trabajo. Y luego ya le preguntas, cuénteme sobre alguna situación frente a la que haya tenido que responder de inmediato cuando estaba muy involucrado en alguna otra tarea. Entonces, tenías que hacer algo y cómo respondiste cuando tenías que hacer otra. ¿No es cierto? Te va a responder, ¿cómo resolviste ese problema? ¿No es cierto? Luego, ¿hizo algún pasaje por diferentes sectores, por diferentes oficinas en su último o actual empleo? ¿Quién decidió el cambio? ¿No es cierto? ¿Fue algo impulsado por usted o por la organización? ¿Cómo se manejó en las otras áreas? O sea, ¿cómo funcionó en los otros lados? ¿No es cierto? ¿Listo? ¿Cuál era la competencia? Adaptabilidad al cambio. ¿No es cierto? Entonces ya no le dices, ¿y te adaptas fácilmente al cambio? Sí. No, le preguntas, ¿alguna vez te han rotado de puesto? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo respondiste? ¿Te pareció algo fácil? ¿Te pareció algo difícil? Entonces ahondas en ese tema, porque es la competencia que requieres. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú tienes esto, que es una sola vez que lo vas a trabajar en tu vida, vas a trabajar más fácil. ¿Listo? Ahora, no sean un drama porque esto no es difícil. ¿Ya? Bueno, luego del diccionario de preguntas, tiene los puestos de trabajo y cada puesto tiene un perfil. Y cada perfil tiene las competencias requeridas, el nivel, la descripción del nivel, las preguntas para la selección y las conductas observables para la evaluación del personal. Ese es un verdadero perfil por competencias. ¿Listo? Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer evaluación de desempeño, imprímese acá, porque ya tienes las conductas observables. ¿Sí? Si te dicen, vamos a hacer la selección de personal, bueno, ya tienes ahí las preguntas para la competencia requerida. ¿Listo? Ahora, les voy a decir por qué no está difícil esto. ¿Por qué? Solamente tienen que elegir, todo ya lo tienen ahí. O sea, esto no es que alguien no se lo ha inventado. Yo les he pasado un catálogo de competencias. La persona que ha trabajado eso que les he enseñado, solamente le he pasado esto, y acá ha dicho, para mi empresa, yo voy a elegir ética, justicia, digamos, y sencillez. Por ponerles un ejemplo. ¿Y qué ha hecho? Ha ido aquí abajo y las ha copiado y pegado, porque todas están acá abajo. Ahí están. Toditas. Ética, prudencia. Copiar y pegar. ¿Listo? Para las genéricas, es más, acá el catálogo de competencias ya te dice cuáles son buenas para que sean genéricas, cuáles son buenas para, ¿dónde está? Estratégicas, cuáles son por grupos gerenciales, jóvenes, con experiencia laboral, sin experiencia laboral. Ahí está. Solamente eliges qué competencias son las que vas a utilizar. Pero, profe, ahí no hay el diccionario. Ya, acá está. No te preocupes. Diccionario de comportamientos. Ahí está, diccionario de comportamientos. Después del rol, los virus, no sé qué más. Y ahí está. Competencia de náufrago. Es que hubiera, ¿no es cierto? Niveles, está inclusive por niveles. ¿Qué más quiero? Ya, pero profe, te preguntas, acá también está. Ahí está. Orientación de resultados y las preguntas sugeridas. ¿Listo? Entonces, hacer ese Excel no está muy tranca porque solamente ha elegido y después ha sacado al otro lado. ¿Listo? Entonces ustedes no se hagan un drama. Igual, tienen que elegir y después copiar y pegar. Punto. No hay más que hacer. ¿Ya? Entonces, para que ustedes utilicen algo similar, ya les he pasado el Excel para que lo utilicen como una referencia. ¿Ya? Porque de hecho esto entra por aquí. Perdón, les voy a pasar, si no igual. Yo les estoy enviando todas estas carpetas y lo que yo les he dicho está material de trabajo y otros. ¿Ya? Por eso lo que les he impreso solamente es de una competencia, de un puesto. Y si se dan cuenta, ahí solamente tiene dos grupos,
las genéricas o cardinales y las específicas por puesto, si no me equivoco. No ha dividido en 3. Entonces, pero eso es, acuérdense que acá no hay fórmulas mágicas. Ustedes tienen que tener el conocimiento y la teoría en general y ustedes van utilizándolo de acuerdo a las necesidades de los procesos que ustedes trabajan. ¿Ya? ¿Cómo se puede evaluar la adaptación al cambio de una persona que nunca ha adoptado de área? O sea, nunca ha salido de área, nunca ha estado ahí, nunca ha cambiado de área. Con temas personales. Vamos a ver, creo que está ahí. Bueno, por ejemplo, cuénteme, le tendrás que decir primero, cuénteme una oportunidad en la que usted haya tenido que cambiar de lugar de casa, de aula, de puesto, de lugar, de sitio, ¿no es cierto? O tú cuando has revisado, de repente has visto que ha tenido un cambio de pronto del lugar donde vivía, ¿no es cierto? Entonces algo tiene que haber donde hayas podido, o donde tú puedas ver que haya habido algún cambio, ¿no es cierto? Porque es bien fácil preguntarle sobre lo que harías. ¿Y qué harías? Te va a decir, te va a responder lo que tú quieres escuchar. Esa no es la idea, justamente. Entonces, si no puedes medir eso, es un indicador de que es probable que no tengas esa competencia desarrollada. Si nunca te has enfrentado a una situación de cambio, es un poco difícil creer que tengas la competencia adaptabilidad al cambio. Nunca, siempre, toda mi vida ha sido lineal. No he tenido ningún cambio, te dice. Siempre, si no tengo nada, todo siempre ha sido así, de frente a mi vida. Ah, ya, gracias, ¿no es cierto? No tiene esa competencia. Nunca ha podido demostrar o tener una conducta de adaptabilidad al cambio. ¿Listo? Entonces, ustedes también van a tener que hacer eso. ¿Ya? Al perfil que han hecho ustedes, termínenlo con perfil por competencias. ¿Ya? Pónganle las competencias requeridas y el nivel, nada más. Ustedes ya tienen un modelo de perfil por perfil de puesto, ¿sí? Agreguen ya al final una lista de las competencias requeridas y el nivel. Punto. No hagan lo que les he mandado, no es necesario que hagan lo que les he mandado así extenso con la descripción de la competencia, el nivel, las conductas observadas. No. Basta con que lo menciones. Y si te quieres dar 5 minutos o 10 minutos más de trabajo, una vez que le pongas los niveles, redáctalo o cópialo de los diccionarios que te estoy dando, que no es muy complicado. ¿Listo? Y con eso te darías cuenta que no es nada complejo esto, una vez que tienes la información que necesitas. ¿Listo? Entonces el tema de selección ya estaría concluido. ¿Listo? Saben cómo organizar el proceso de selección. De pronto ejecutarlo implica un poco de otras capacidades de su parte, ¿no es cierto? A veces es difícil, a veces en la entrevista el entrevistador está más nervioso que el entrevistado. ¿Ya? Sobre todo si son tus primeras veces, o sea, tú de repente estás, ¿no es cierto? Estás nervioso, porque el que está a tu lado en la comisión encargada de evaluar es tu jefe, ¿no es cierto? Y como que empiezas a temblar, ¿no es cierto? Listo. Hemos terminado entonces con el proceso de planificación y organización de recursos humanos. Hemos concluido con el proceso de selección, incluyendo el tema de competencias, ¿ya? ¿No es cierto? Y ahora vamos a trabajar el tema de evaluación de rendimiento. ¿Listo? Evaluación de rendimiento. ¿Quieren que pasemos por la larga teoría o de frente a la práctica? Voy a hacer una pasada muy veloz por la teoría, muy veloz, ¿ya? Hemos dicho que la evaluación de desempeño, cuando hemos trabajado inicialmente, es un proceso para determinar si el desempeño es el adecuado o no, ¿no es cierto? Y también nos permite ya ir viendo los planes de sucesión de carrera, ¿no es cierto? De pronto, si hice una buena selección, se supone que el trabajador cumple con el perfil requerido, ¿sí? Se supone, digo se supone. Luego, se entiende de que puede tener un desempeño sobresaliente en
evaluación de desempeño. ¿Y qué te da a pensar? Que ya tiene algunas competencias inclusive del puesto inmediato superior. ¿Listo? Para que en el caso de que te vaya el jefe, tú ya vayas viendo cuál de sus subordinados podría ocupar el puesto. ¿Listo? Dentro de los métodos tradicionales hay los métodos por características basados en comportamientos y los que son por resultados. Tres grandes grupos: características, comportamiento y resultados. Los métodos por características son: el primero, escalas gráficas de calificación, escalas mixtas, distribución forzada y normas narrativas. Métodos de forma narrativa. Mejor lo explico para que... Las escalas gráficas de calificación es cuando pones el factor que vas a evaluar, porque a veces ponen acá desempeño, cumplimiento de funciones, orden, no sé, ¿cierto? Los criterios que tú quieras evaluar. Y luego haces niveles, ¿no es cierto? 25, 50, 75 y 100. Entonces tú empiezas a poner acá. Esta es una escala gráfica de calificación. ¿Listo? La de distribución forzada te ponen un criterio de evaluación. Cumple oportunamente con sus trabajos asignados. Y la distribución forzada es en la que tú tienes que poner sí o no. Eso es para evitar las tendencias de medición central de más o menos a todo. Te dicen positivo o negativo. Tú tienes que marcar uno de los dos. No hay término medio. O sí o no. La 2, ¿no es cierto? Trabaja adecuadamente con sus compañeros, manteniendo un orden. ¿Sí o no? Esos son los métodos de distribución forzada. Formas narrativas. Te ponen el criterio de evaluación y tú acá describes, a veces sí, a veces no, alguna vez tuvo este problema, etc. Ese es un método narrativo. Y las escalas mixtas es cuando, utilizas varias escalas, ¿no es cierto? Que además de repente puede ser de distribución forzada y al mismo tiempo de pronto lo graficas, ¿no es cierto? Métodos basados en el comportamiento. Método de incidente crítico es el mismo que les comenté en selección. Entonces, para el jefe tiene un cuaderno de situaciones críticas donde tiene un área azul y un área roja. Los incidentes críticos buenos van al área azul y los incidentes críticos negativos o mal atendidos van al área roja. ¿Es un método de calificación de qué? De evaluación de puestos, Escala fundamentada para la medición de comportamientos, ¿no? Eso se entiende mejor en el ejemplo. Escala de observación por comportamiento es cuando tienes una lista de verificación y vas anotando si se cumple o no. Métodos en investigación de campo. Cuando tú vas con tu cuaderno de observación y empiezas a anotar lo que puedes observar. Y métodos basados en resultados, medición de productividad. Entonces, ¿cuánto ha producido? ¿Listo? 100 pares de zapatos, 200, qué sé yo. Y administración por objetivos es cuando tú estableces criterios, estándares y los cumplen o no los cumplen. Vamos a ver los ejemplos. Los métodos de características son de bajo costo y utilizan dimensiones significativas, son fáciles. A lo mejor eso lo leen porque no vamos a hacer tiempo. Aparte que no se utiliza mucho. Ahí está, mejor este es de evaluación por puntos. Sí. Ahí están los ítems que se van a evaluar: producción, calidad, conocimiento, ¿no es cierto? Y tú vas estableciendo cuál es esta es la característica que vas a evaluar, ¿no? Dice comprensión de las situaciones, ¿no es cierto? Y luego tú le asignas un nivel, ¿no es cierto? Que obviamente va del óptimo al bajo.
¿no es cierto? Entonces tienes una escala de ciclo: óptimo, bueno, regular, deficiente, creo que dice pasable, malo, ¿no es cierto? O deficiente. ¿Listo? Entonces, y en base a qué yo hago esto, me invento, no, en el descriptivo del puesto que hay, las funciones, las características del puesto, ¿no es cierto? Entonces ahí pongo las funciones en algunos casos que debería hacer, y si las cumple o no, si las cumple bien o mal o más o menos. ¿Listo? Este es similar con la diferencia que te dan un puntaje en cada opción del 1 al 3, el otro es del 4 al 6, el otro del 7 al 9. El otro es bueno, malo, regular, y acá es ya por cantidades, ¿no es cierto? Del 1 al 3 y del 14 al 15, del 3 al 15. ¿Te das cuenta? El ítem que vas a evaluar, ¿no es cierto? El puntaje, dice, en producción inadecuada tienes para elegir entre el 1 y el 3, en producción apenas aceptable del 4 al 6 y así. Esta es una escala mixta. ¿Okay? Lo que se va a medir, ¿no es cierto? Y en qué grado va a estar. Y acá te dice, ¿no? Excelente significa 10, por encima del promedio tiene una. O sea, está mezclando estas dos escalas. La que es en base a un término, óptimo, bueno, regular, y además dice los puntajes. ¿No es cierto? Esto dice puntaje y término. Selección forzada, ahí está lo que les decía. Presentación, presenta producción elevada, comportamiento dinámico, dificultad con los números, ¿sí o no? ¿Listo? Ahí está, los incidentes críticos, ¿va a un lado rojo o a un lado azul? Tienes que poner cuándo ocurrió, ¿no es cierto? El ítem, si está relacionado al trabajo lentamente, perdió el tiempo, no inició su tarea, ahí abajo están los ítems para elegir, ABC, se va acá en ítem. Y el incidente crítico negativo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cierto? Y acá, la escala VARS está relacionada igual a comportamientos. Entonces tú ubicas un comportamiento en la escala del 1 al 7 y eso te va a determinar qué nivel de promedio, qué nivel de desempeño tiene, ¿no es cierto? Si tú ves que su comportamiento es, en este caso lo que está evaluando es la habilidad para llevarse bien con otras personas, como compañeros de trabajo, profesores, secretarios y estudiantes. Entonces tú ves que su conducta siempre es, pregunta a sus compañeros de trabajo si necesita ayuda, bueno, si eres el que sí empieza a preguntar, entonces su desempeño es promedio. Ya aquí esto es más tranca, porque en cada caso tendrías que poner los ejemplos de comportamiento, similar al de competencia, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? No es temblores. Pruebe sonido. Listo. Método de observación. Ves lo que observas y le asignas un puntaje del 20 al 100. ¿Cierto? Listo, la investigación de campo. La investigación de campo tiene que hacer, se hace preguntas y respuestas. Y este es uno de los que yo sugiero utilizar, que es evaluación por objetivos, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que, en base a las funciones, plantear objetivos para el puesto. Y dices, para cada objetivo, tú le tienes que asignar un peso que al final debe sumar 100. ¿Listo? Entonces, en base a sus funciones, que solamente son 4 o 6, a pesar de que son hartas actividades, hartas tareas, vas a tener 4 o 5 funciones. Y a cada función trata de asignarle un indicador, ¿listo? Un objetivo. Y tú, de acuerdo a las funciones a la que más peso tiene, le asignas más puntaje. ¿Listo? Luego pone los criterios de medida y tú empiezas a evaluar el nivel de desempeño, ¿cierto? Donde esté 0, 1, 2, 3 y 4. Excelente. ¿Listo? Claro. Y hace una operación matemática y te da aquí el puntaje obtenido. Luego de eso te elabora una gráfica, ¿sí? De cuál es el nivel de desempeño, ¿cierto?
Ahora, hay uno que dice método administración por objetivos. Ese ustedes ya lo van a poder llenar ahí los datos y se calcula. O sea, es un Excel que está en la diapositiva. Entonces, tú entras y modificas. Entras, modificas y modificas ahí los pesos, modificas todo. ¿Ya? Tú pones eso y automáticamente te sale